Buenas tardes, mi nombre es Adriana Montes, estudiante de Psicología de la UNAD, y ahora les quiero compartir sobre la psicobiología de la agresividad y de la violencia. En el manual de trastornos mentales, el DSM-5, podemos encontrar los trastornos destructivos del control, los impulsos y de la conducta. Es con los diagnósticos que se relaciona el tema de la agresividad y la violencia. Esto significa esos trastornos que puede provocar situaciones violentas, peligrosas o desembocar incluso en delitos como la violación de derechos de otras personas. Dentro del manual encontramos diferentes trastornos relacionados con la agresividad y la violencia. Se encuentra el trastorno negativista desafiante. Este es un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa, y se da en las interacciones diferentes a los hermanos. Está también el trastorno explosivo intermitente, que es una conducta agresiva desproporcionada sin motivo ni objetivo. Provoca algunas alteraciones en el entorno y en el mismo individuo. Está el trastorno de la conducta, en el que se dice que no se respetan los derechos de otras personas, de las normas o de las reglas sociales. También está el trastorno de la personalidad antisocial, en el que el individuo presenta o muestra desprecio y violación de los derechos de los demás, pero el diagnóstico se da a partir de los 15 años. Encontramos otros relacionados, que son la cleptomanía y la piromanía. En el primer caso es el robo sin ninguna necesidad, y en el segundo es prender fuego a casas, a objetos, sin tampoco ninguna justificación. Y hay otras diagnósticos especificados y no especificados que cumplen con algunos de los criterios anteriormente, criterios que no comparto en este momento por la cantidad de trastornos, pero que es lo que nos dice el manual DSM-5, y que en cada uno están los criterios específicos. Los criterios diagnósticos en términos generales nos muestran también que podemos determinar en la agresividad y la violencia unos niveles que van del leve, pasan por moderado y pueden ser incluso graves. Las personas con estos diagnósticos requieren tratamiento. Se debe preferible hacer una intervención precoz con la finalidad de prevenir los asuntos de delitos y de daños individuales a terceros. Las bases biológicas de la agresividad, antes de ello quiero resaltar unas premisas que nos dice la ciencia, que es más frecuente en el sexo masculino. Los estudiosos dicen que la agresividad y la sexualidad están relacionadas bioquímicamente, y también que los individuos agresivos muestran difícil comunicación e imposible empatía. A partir de esto ya podemos entonces hablar un poquito de las bases biológicas, que están más determinadas con la presencia de serotonina y de testosterona. La serotonina es un neurotransmisor que de manera natural, por supuesto, lo genera el cerebro y regula el estado de ánimo, el comportamiento social y la función social. En animales se ha visto que, por lo menos Neil Carlson estudió y encontró que los niveles altos o bajos de serotonina no determinan la violencia o la agresividad en los monos, pero que sí presentan una conducta de riesgo estos niveles. En los humanos, la serotonina se ha encontrado en estudios que los niveles bajos presentan agresividad impulsiva. Sin embargo, el doctor Emil Coccaro, que es profesor de psiquiatría de la Universidad de Chicago, dice que la fluoxetina sirve como un tratamiento farmacológico para controlar este neurotransmisor, pero que se debe acompañar de terapia conductual. ¿Con qué finalidad? De enseñarle y ayudarle a la persona que tiene el diagnóstico a manejar los comportamientos agresivos. También encontramos que está la testosterona. Esta es una hormona sexual que es producida, por supuesto, de manera natural, y que se produce en los testículos. También las mujeres producen, pero son en niveles mucho inferiores. Esta hormona establece incluso las características secundarias de los hombres, como el vello, mucho músculo, encontramos la voz gruesa, etc. Y también se relaciona con la libido. Se ha
encontrado en los estudios que los niveles de serotonina altos junto con los de testosterona también altos son los que muestran los comportamientos violentos. Sin embargo, a este punto es necesario aclarar que cuando hablamos de agresividad no solamente debemos pensar en violencia, porque la agresividad también se puede manifestar en el espíritu de competitividad de las personas. De este modo, pues entonces podemos entender que sí existe frente a la agresividad una predisposición genética por los niveles de serotonina y de testosterona, pero que también se complementa con las situaciones relacionadas con el entorno. En los casos específicos de violencia sexual se ha determinado tratamientos farmacológicos con esteroides sintéticos, es decir, con hormonas femeninas, lo que conduce a una castración química y por supuesto esto anula la agresividad, pero sexual. La agresividad general no se ve afectada por este tipo de tratamiento farmacológico. Se encuentra también en la psicobiología que la relación que hay entre la agresividad y el alcohol es como un ciclo vicioso en el que se consume alcohol, esto presenta mayor autoestima, lo que genera mayor agresividad, se presenta el acto violento y hay un despertar sexual. Esto quiere decir que la persona ve que necesita hacer una nueva ingesta de alcohol para volver a superar niveles de autoestima. Al elevarlos se presenta nuevamente la agresividad. Hay diferentes abordajes psicológicos que se pueden realizar para tratar la agresividad. Dentro de ellos encontramos los más populares, los cognitivo-conductuales. Sin embargo, a partir de los modelos teóricos psicológicos podemos encontrar diferentes estrategias y técnicas que estoy relacionando en esta diapositiva para que las personas que deseen ampliar la información lo puedan hacer con la cita bibliográfica que se encuentra aquí debajo del título abordaje psicológico. Entonces quiero hablar un poco de los cognitivo-conductuales, en que las estrategias que se utilizan son las autoinstrucciones, las habilidades de afrontamiento, el autocontrol, el control emocional, la educación afectiva, el entrenamiento en habilidades sociales, es decir, todas estas estrategias van relacionadas con que la persona sea consciente de su conducta, reconozca cuáles son las consecuencias y las afectaciones y realice un proceso de aprendizaje nuevo en el que vamos a desaprender las cosas que no sirven y vamos a aprender unas nuevas estrategias de relacionamiento con el otro, con el respeto por los derechos de los demás y por la consideración humana. Les quiero compartir conclusiones a las que llegué con la consulta de este tema, y es que primero, la agresividad no debe ser asociada exclusivamente con los comportamientos de violencia. Segundo, que la agresividad se puede manifestar de diversas formas y en diferentes niveles que van desde lo leve hasta lo más grave. Que las personas con agresividad pueden y deben ser tratadas con psicoterapia. La combinación de serotonina y testosterona en altos niveles propician comportamientos violentos o agresivos. La agresividad y la sexualidad están bioquímicamente relacionados. Por sus mayores niveles de testosterona son más frecuentes los comportamientos agresivos en los hombres, y la autoestima eleva los niveles de testosterona, lo que pone en riesgo la presencia de la agresividad. Espero que esta información les sirva mucho para aprender un poco acerca de la psicobiología de la agresividad en el ser humano. Que tengan feliz tarde.